Bienvenidos. Hoy vamos a hacer una exploración bastante a fondo de cómo funcionan las cosas a nivel local en Ecuador. Nos vamos a centrar en la gobernanza, en la planificación, ya sabes, municipal y parroquial. Y lo haremos revisando documentos oficiales. Tenemos aquí sobre la mesa varios extractos de ordenanzas. Son de municipios como Quevedo, Sevilla de Oro, Cascales, Mera, Palestina, El Pangui. Tocan temas súper variados, desde, tasas por servicios, ajustes de presupuesto, hasta cómo se usan las plazas, las veredas. Algunos de esos papeles, para que tengan una idea, son del registro oficial del 25 de septiembre de 2025. Y además, contamos con dos planes de desarrollo y ordenamiento territorial, los famosos PDOTs. Son muy detallados. Uno es de la parroquia rural de Vela María, en El Oro, y el otro de San Lorenzo, en Manabí. La misión de hoy, pues, intentar descifrar cómo estas entidades locales, los HAD, los gobiernos autónomos descentralizados, manejan su plata, cómo regulan la vida diaria, qué servicios ofrecen y cómo planean el futuro. Queremos sacar las ideas clave, ver un poco los desafíos, ¿no? Y captar esas particularidades que revelan estos documentos sobre la administración local allá en Ecuador. Bueno, pues, entremos en materia. Arranquemos con lo financiero, que siempre es central. La ordenanza de Quevedo, por ejemplo, nos da ejemplos súper claros de cómo cobran los servicios municipales. A ver, emitir un título de crédito, un par de dólares. Sacar copias certificadas, 50 centavos por hoja. Bueno, a partir de la quinta. Registrar un título profesional cuesta el 12% del salario básico unificado, el SBU. E incluso hay tasas por servicios veterinarios. Esterilizar un perro, por ejemplo, entre 20 y 28 dólares. Una eutanasia, unos 17 dólares. O sea, cubren desde lo más administrativo hasta cosas muy específicas. Y la misma ordenanza lo justifica, ¿eh? Dicen que es para, y cito más o menos, garantizar la seguridad jurídica y cumplir con la Constitución y las leyes. Mencionan el COTAD, que es el código que organiza todo el territorio. Un detallito interesante. Los funcionarios no pagan por copias si las necesitan para organismos de control. Y ojo, se exige que informen bien a la ciudadanía sobre estas tarifas con una campaña. Parece que sí buscan ser transparentes en eso. Exactamente, y eso conecta directamente con un principio clave. La autonomía que tienen los HAD está en la Constitución ecuatoriana, está en el COTAD. Tienen la capacidad legal, la facultad, de generar sus propios ingresos. Y una forma es establecer tributos mediante ordenanzas como estas tasas. Pero claro, el punto fundamental es que no pueden hacerlo de cualquier manera. Tiene que ser un proceso justificado, transparente, por eso lo de la campaña en Quevedo que mencionabas, y siempre apegado a la ley. Estas tasas, al final, son un mecanismo esencial para que puedan financiar los servicios que prestan a la gente. Claro, y hablando de financiar servicios, pues veamos los presupuestos. Tenemos reformas presupuestarias de Sevilla de Oro y Cascales. Ambas son del 2025 y muestran cómo mueven el dinero, ¿no? Según las necesidades que van surgiendo. Por ejemplo, en Sevilla de Oro reasignan 10.000 dólares. Originalmente eran para estudios viales, pero los destinan a canalizar unos arroyos. En Cascales vemos una inversión más fuerte, más de $250,000 en total, para mejorar un polideportivo y construir graderías. Cascales también menciona, de pasada, cuentas por cobrar por servicios de basura y alcantarillado. Eso nos recuerda que esos servicios también se financian así, con lo que pagan los vecinos. Sí, y esas modificaciones presupuestarias no son al azar. Están reguladas por el CUTAD. Se permiten traspasos de dinero entre partidas, o sea, mover plata de un lado a otro, también aumentos o reducciones. Pero hay reglas claras. Por ejemplo, una muy importante. No se puede usar dinero que estaba destinado a inversión, digamos a construir algo, para pagar sueldos o gastos del día a día. Además, se necesitan informes técnicos que justifiquen por qué se hace el cambio. Y la aprobación de la máxima autoridad del GAD, por supuesto. A veces surgen cosas inesperadas, complejidades, como en Sevilla de Oro que mencionabas. Tuvieron que crear una partida nueva para algo llamado la Red Geodésica Nacional. ¿Por qué? Porque se lo exigió otra entidad. Eso demuestra cómo los GAD tienen que ser flexibles y responder a demandas que vienen de fuera también. Entiendo.
Y tocando otro aspecto financiero importante, los impuestos. La ordenanza del PANGUI sobre el catastro y el avalúo de propiedades, esta es para el bienio 2024-2025, nos muestra lo complicado que es ponerle valor a un terreno o a una casa. No es solo mirar el tamaño, consideran el valor del suelo comparando precios de mercado, la forma del terreno, la topografía, la calidad del suelo, incluso los riesgos naturales que pueda tener. Y para las construcciones, calculan cuánto costaría volver a hacerla hoy y le aplican una depreciación por los años que tiene. Usan una fórmula estándar, la de Ross-Heidecke. Es un trabajo súper técnico que deben mantener actualizado siempre. De hecho, la ley les exige una revisión general cada 2 años. Y un dato más. En Mera, vemos que la tasa de seguridad ciudadana ahora la cobran junto con el impuesto predial. Lo unificaron ahí. Subraya algo crucial. Los municipios necesitan gente capacitada técnicamente para hacer bien este trabajo. No es algo sencillo. Y además deben seguir normativas nacionales. Hay acuerdos del Ministerio de Vivienda, el MIDUBI, y también está la Ley de Ordenamiento Territorial, la LUTUX, que busca que todos los catastros del país estén integrados, que hablen el mismo idioma, digamos. Al final, el impuesto predial, que se calcula con base en estos avalúos tan detallados, es una de las fuentes de ingreso más importantes para los municipios. Les da músculo financiero, les permite funcionar y mantener esa autonomía. Sin un buen catastro, bien hecho y actualizado, su capacidad de recaudar se ve afectada directamente. Es la base de mucho. Bueno, ya hablamos bastante de dinero. ¿Qué tal si pasamos a cómo se organiza el espacio físico, el que compartimos todos? La ordenanza de Mera sobre el uso del espacio público es un ejemplo clarísimo de esto. Su objetivo es poner orden, asegurar que la gente pueda caminar tranquila por las veredas, garantizar la seguridad y, también muy importante, cuidar el ambiente. Son competencias que el COTAD les da a los municipios, cuidar los bienes públicos. Y fíjate un detalle. Esta ordenanza actualiza una que era del 2005. Eso nos dice mucho, ¿no? Nos dice que las normas tienen que ir cambiando, adaptándose a cómo evolucionan las ciudades y las necesidades de la gente. Totalmente. Y vaya si entra en detalles esta ordenanza de Mera. A ver, obliga a los dueños de casa a iluminar los portales. Exige reparar las aceras rotas. Prohíbe actividades muy contaminantes en plena calle. Si quieres hacer una excavación en la vereda, necesitas permiso sí o sí. Los talleres mecánicos, por ejemplo, no pueden tirar aceite ni grasa a la calle. Elemental, pero hay que ponerlo por escrito. Regula los puestos ambulantes, las ferias. Pone límites a cuánto espacio de la vía pública puede ocupar una construcción. Máximo un 30%, dicen. Y si te pasas, multa. 50% de un salario básico, SBU. Obliga a poner señalización clara en las obras, con multas y haciéndote responsable si alguien se accidenta por falta de señales. Y hasta prohíbe los grafitis. Y aquí viene lo curioso. Si no atrapan al que hizo el grafiti, la responsabilidad de limpiar es del dueño del inmueble. Es interesante ver ahí el doble rol del municipio, ¿no? Que se ve muy claro en esta ordenanza de Mera. Por un lado está la función de planificación. Tienen una dirección de planificación que da los permisos, define dónde sí y dónde no se pueden poner los puestos ambulantes, por ejemplo. Y por otro lado está el control. La comisaría municipal es la que va y exige que se reparen las aceras, verifica que tengas los permisos y si no cumples, pues impone las multas. Todo esto al final se conecta con una visión más amplia de planificación del uso del suelo, como lo que vimos en el PANGUI con los catastros y lo que seguro veremos ahora con los PEDOT. La Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo, la LOTUX, es como el gran paraguas legal para todo esto. Ordena cómo se debe usar el territorio. Sí, sí. Y hay casos donde la regulación se enfoca en problemas súper específicos. En Palestina, por ejemplo, encontramos una ordenanza dedicada exclusivamente a los locales que venden alcohol. Establece 2 categorías muy claras. Una es para centros de tolerancia, que están vinculados al trabajo sexual, y otro para centros de diversión, o sea, bares, discotecas, ese tipo de lugares. Y una regla clave que imponen. Los locales de la primera categoría, los de tolerancia, si están muy cerca de escuelas, colegios, iglesias, tienen que reubicarse. No pueden estar ahí. Este ejemplo de Palestina ilustra muy bien cómo los municipios usan esa autonomía que les da el COTAD para enfrentar problemas sociales concretos de su territorio. Es su herramienta.
En este caso, buscan regular el consumo de alcohol, proteger la salud pública y adaptan la norma a su realidad específica, a lo que ven que está pasando allí. Y para que estas ordenanzas no se queden solo en el papel, tanto en Palestina como en Mera, se establecen procedimientos claros para sancionar a quienes no cumplen. La ordenanza de Mera, por ejemplo, detalla bien cómo se inicia un proceso sancionador, qué pasos hay que seguir. Son los mecanismos que tienen para hacer valer las reglas que ellos mismos ponen. Sin eso, no funcionarían. Bueno, entonces hemos visto cómo manejan el día a día financiero, cómo regulan el espacio, pero ¿cómo planifican a futuro? ¿Cómo miran más allá? Aquí es donde entran los planes de desarrollo y ordenamiento territorial, los PDOT. Tenemos dos ejemplos muy ricos de parroquias rurales. Bella María, en la provincia de El Oro, tiene un plan que va hasta el 2027, y San Lorenzo, en Manabí, mira incluso más lejos, hasta el 2030. Son documentos densos, buscan trazar una hoja de ruta a largo plazo. Y algo que destacan ambos es que fueron elaborados con participación ciudadana. Hubo talleres, participaron los consejos de planificación parroquiales. En San Lorenzo incluso contrataron una consultora externa para ayudarles en el proceso. Es clave entender qué es un PDOT. Básicamente tiene como 3 grandes partes. Primero, un diagnóstico, una foto de cómo está la parroquia ahora mismo. Segundo, una propuesta. ¿Qué se quiere lograr? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Y qué planes, programas y proyectos se van a hacer para alcanzarlos? Y tercero, un modelo de gestión. ¿Quién va a hacer qué? ¿Cómo se van a coordinar? ¿Cómo se va a asegurar que funcione? Todo esto tiene base legal, claro, en el COTAD y en la LOTUX. Y ojo, no son solo un papel bonito con buenas intenciones, son vinculantes. ¿Qué significa eso? Que los planes operativos de cada año y los presupuestos anuales tienen que estar alineados sí o sí con lo que dice el PDOT. Es obligatorio. Y además, deben conversar con los planes nacionales, como el Plan Nacional de Desarrollo o la Agenda 2030. Son como la brújula estratégica del GAT parroquial. Son fascinantes, son como una radiografía y revelan realidades súper distintas entre estas dos parroquias. Bella María, por ejemplo. Es una parroquia pequeña, menos de 2.500 habitantes. Es la única parroquia rural de su cantón, Balsas. Viven principalmente de la agricultura, sobre todo del maíz. Pero tienen un riesgo alto de sequía. Y sus suelos, llamados alfisoles, son mejores para conservar que para cultivar intensivamente. El diagnóstico muestra que hubo bastante deforestación años atrás, entre 2008 y 2014. Por el lado bueno, los indicadores sociales como alfabetismo y escolaridad han mejorado. Pero el problema, la gente joven se está yendo a inmigración y del plan anterior, el PDOT pasado, dicen que hubo un cumplimiento parcial. Por ejemplo, no se logró mejorar del todo la accesibilidad ni una vía importante. Y un punto crítico que señalan, necesitan mejorar la calidad del agua. Ahora, San Lorenzo en Manabí es muy diferente, es más poblada, casi 5.500 habitantes, y está en la costa, pero enfrenta una pobreza muy alta. Más del 80% tienen necesidades básicas insatisfechas, el NBI, que es un indicador clave de pobreza, y más de la mitad vive en pobreza extrema. Son cifras duras. Y un dato que realmente impacta, no tienen alcantarillado. Casi la mitad usa pozos sépticos, un tercio usa pozos ciegos, y un preocupante 7% descarga las aguas servidas directamente al ambiente. Increíble. Sí. El acceso a agua potable por tubería ha mejorado. Dicen que llega a casi 3/4 partes de la población. Pero queda la duda de la calidad, ¿no? Si esa agua es segura para beber. La educación también tiene desafíos, con menos matriculados últimamente. ¿De qué viven? Pesca artesanal, tienen potencial turístico por su ubicación, pero parece que no está muy explotado. Y algo de agricultura. Y los riesgos naturales son serios. Sequía, la posibilidad de un tsunami por estar en la costa, y la erosión costera que ya está afectando. Además, tienen un patrimonio arqueológico importante de la cultura manteña, unos antiguos corrales marinos. ¿Hay historia ahí? Es que estos diagnósticos nos pintan un cuadro con desafíos enormes y muy concretos para cada lugar. Vemos esa tensión constante, ¿no? Entre el potencial que tienen el turismo en San Lorenzo, la tierra productiva, aunque con limitaciones en Bella María, y la realidad de las carencias, sobre todo en servicios básicos críticos. Lo de San Lorenzo sin alcantarillado es dramático en pleno siglo XXI.
Refleja una brecha de desarrollo muy grande. Y ambas parroquias son muy vulnerables ambientalmente. La sequía es un riesgo común, la deforestación pasada en Bella María, la erosión costera y el riesgo de tsunami en San Lorenzo son problemas graves. Necesitan diversificar su economía urgentemente y darle oportunidades a los jóvenes para que no se vayan, como se ve claramente en Bella María. Y está el reto añadido de proteger el patrimonio cultural en San Lorenzo. No es solo pensar en el futuro, sino también cuidar el pasado. Lo fascinante es ver cómo datos muy técnicos, el tipo de suelo, el clima, esos índices de pobreza como el NBI, se traducen directamente en prioridades de planificación súper concretas. Necesitamos agricultura más sostenible, necesitamos obras para mitigar riesgos, necesitamos programas sociales urgentes. La planificación nace de esa realidad. Exacto. Y a partir de esa realidad, a veces cruda, surgen las propuestas. ¿Qué planean hacer concretamente? En Bella María, por ejemplo, proponen mejorar los caminos vecinales, construir parques y casas comunales, que son espacios de encuentro importantes. También planean poner filtros de agua, manejar mejor la basura, reforestar áreas degradadas, dar capacitación a los agricultores y fortalecer las capacidades del propio gobierno parroquial, para que pueda gestionar todo esto. Los documentos incluyen tablas detalladas que asignan presupuestos estimados a cada una de estas ideas. En San Lorenzo, por su lado, la prioridad número 1 es mejorar urgentemente el acceso a agua segura y sobre todo el saneamiento. Lo del alcantarillado es clave. Planean también desarrollar planes de gestión de riesgos específicamente para tsunamis y erosión costera. Quieren impulsar el turismo de forma sostenible y apoyar a los pescadores y artesanos locales. Proponen conservar el ambiente reforestando, mejorar la infraestructura de escuelas y centros de salud, y muy importante, buscar alianzas con otras instituciones para poder llevar a cabo todo esto. Igual que en Bella María, detallan los presupuestos que necesitarían para cada línea de acción. La verdad es que son planes bastante ambiciosos para ser parroquias rurales. Y tan importante como la lista de proyectos es el modelo de gestión que proponen. ¿Cómo van a hacer para que todo eso pase? Y aquí todos los PDOTs, no solo estos dos, coinciden en algo que es crucial: la necesidad de articularse con otras instituciones, trabajar juntos. ¿Por qué? Porque muchas de las soluciones, y sobre todo el dinero necesario para implementarlas, están fuera del alcance de una parroquia rural solita. Tienen competencias limitadas y pocos recursos propios. Necesitan trabajar sí o sí con el municipio, el cantón, con el gobierno provincial y con los ministerios del gobierno central. La coordinación es fundamental. Otro pilar que mencionan es la participación ciudadana, para que los planes sean legítimos, para que respondan a lo que la gente realmente necesita y para que la gente se apropie de ellos. Incorporan también enfoques transversales, o sea, piensan en cómo afectan sus planes a las mujeres, al ambiente, a los riesgos, a la interculturalidad. Intentan tener una mirada integral y algo vital que a veces falla. Plantean sistemas de monitoreo y evaluación, con indicadores, con seguimiento periódico, para ver si los planes se están cumpliendo o si hay que hacer ajustes en el camino, para que no queden en un cajón. El gran desafío que siempre queda flotando es si estos GAD parroquiales, que a menudo tienen pocos recursos económicos y personal técnico muy limitado, tendrán la capacidad real de ejecutar planes tan completos y ambiciosos. Ese es el nudo gordiano, diría yo, pasar del papel a la realidad. Haciendo un balance de todo lo que hemos visto, hemos viajado desde las tasas municipales, esos cobros del día a día y los ajustes en los presupuestos. Pasamos por las reglas para usar una vereda o poner un negocio de alcohol, hasta llegar a estos planes de futuro tan detallados, tan complejos de las parroquias rurales. Se ve, ¿no?, cómo funciona la maquinaria de la administración local en Ecuador, con sus normas, con sus proyectos concretos y también con sus grandes aspiraciones. Al final, creo que lo que estos documentos oficiales nos dejan ver es una tensión permanente, una tensión muy clara. Por un lado está la ley, la Constitución, el COTAD, que les da autonomía a los GADs, les permite planificar, les permite soñar en grande, como vemos en estos PDOTs tan completos. Pero por otro lado está la realidad cruda, la del día a día, recursos económicos que casi nunca alcanzan,
A veces falta de personal técnico especializado para implementar esos planes, también diseñados. La enorme dificultad de coordinar acciones con otros niveles de gobierno, que cada uno tiene sus propios intereses y prioridades. Y encima, problemas estructurales gigantescos como la pobreza extrema o la vulnerabilidad ambiental que muchas veces desbordan la capacidad de un GAT pequeño. La pregunta que queda ahí, flotando en el aire, y quizás es un buen punto para la reflexión de todos, es cómo pueden estas entidades locales, sobre todo las más pequeñas, las más vulnerables, como estas parroquias rurales que vimos, cómo pueden acortar esa brecha enorme que a veces existe entre lo que planifican tan detalladamente y lo que realmente pueden hacer en la práctica. ¿Qué estrategias innovadoras, quizás más allá de lo que está escrito en estos planes formales, podrían implementar para que ese famoso buen vivir, ese objetivo que todos buscan, sea de verdad una realidad tangible para la gente? Y no solo una meta bonita en un documento. Es una cuestión central, me parece, para el futuro del desarrollo local en Ecuador y en muchos otros lugares también. Algo en qué pensar.